No conecta. ¿Qué tal, muchachos? Por favor, me escriben ahí, aquí en el chat de Zoom el nombre y el código, por favor. Por sus cualidades y la diversidad de productos que de Buenos días, ingeniero. Buenos días. ¿Para qué están enviando el nombre y la cédula al chat, profe? Qué pena. Sí, nombre completo y código ahí en el chat, por favor. Bien. Entonces, recordemos de la clase anterior lo que más o menos estuvimos tratando, así como conceptos básicos de sismoresistencia, que pues obviamente es la base precisamente para cualquier diseño estructural y en este caso en particular de la construcción de cualquier obra civil. Entonces, pues ya tuvimos en cuenta la cuestión de los sismos, más o menos cómo es la configuración de una edificación de 1 o 2 pisos para, digamos, ayudar o tener en cuenta de la forma más fácil y económica al momento de desarrollar una obra civil que tenga que ver con la sismoresistencia, es decir, que cumpla ciertos parámetros o requisitos mínimos respecto de eso. De ahí, por ejemplo, creo que tienen un material, yo de todos modos les voy a, si no lo tienen ahí en el Edmodo, respecto de unos conceptos básicos, lo que tiene que ver con simetrías, algunas definiciones, ¿sí? Ahorita las vamos a mirar. Adicionalmente, pues ya vamos, esos conceptos son para vincularlos ya con lo que son los procesos constructivos y el desarrollo general. De lo que hoy ya vamos a ver, tiene que ver, por ejemplo, con lo que es la interpretación o lectura de planos. Es decir, con eso que nosotros tenemos que tener mínimo
para poder desarrollar cualquier proyecto de construcción. Sin unos planos, sin tener una base de un diseño, no podemos desarrollar nada. Es decir, empezar a construir sin saber de verdad cómo o dónde se ubica cierta parte de la estructura o por qué de pronto hay que colocar ciertos elementos que tengan que ver con la parte hidrosanitaria de la edificación, deben ir en cierto momento y en ciertos, digamos, ciertas ubicaciones o localizaciones de las viviendas. Sin eso, pues prácticamente cualquiera podría hacer lo que fuese y eso va a conllevar a un problema tanto normalmente estructural sí, y a su vez de pronto de que la configuración de la misma edificación no cumpla con las necesidades, digamos, de espacialidad y confort mínimas requeridas. Entonces, nosotros siempre vamos a tener que trabajar respecto de los planos. Por tanto, vamos a aprender ahorita de entradita lo que tiene que ver con lectura de planos y demás. Entonces, por favor, me confirman que se esté observando lo que tiene que ver con los planos. Sí, profe, sí se ve. Sí, señor. Muy bien. Pues para el caso, ya en la época en la que todos ustedes están, y por eso hace parte de una de las asignaturas que tienen que ver obligatoriamente, que es diseño asistido. El diseño asistido es precisamente ese CAD. El CAD es Computer Aided Design, diseño asistido por computador. Y pues todo lo que nosotros estamos manejando desde hace muchos años, sí, hace más de 25 años estamos trabajando ya todo lo que tiene que ver con la parte de planos digitales. Primero, porque son fáciles de manejar, más fácil de hacer llegar la información, menos problema respecto de que se extravíe de pronto algún plano importante, ¿sí? Pero sobre todo lo que tiene que ver con que nos va a quedar mucho más fácil tomar información directa de esos planos. Ahora bien, hay que entender de que en construcción no solamente vamos a estar trabajando con la parte digital. En lo que tiene que ver con nuestros proyectos o nuestras obras, mantener los planos allá en físico, es decir, los ploteamos, los imprimimos, tenemos que tenerlo en físico en la obra. ¿Por qué razón? Pues básico, nosotros necesitamos también de que nuestros trabajadores de construcción, los que tienen cierto nivel de desarrollo en experiencia de edificaciones o de construcción de obras civiles, ellos saben manejar planos. Lo que muy seguramente, algunos sí lo hacen, ojo, algunos sí manejan también ya la parte digital, pero pues ellos no están con su portátil o su tablet debajo del brazo en cualquier obra. Obviamente que no. Pero sí, ellos van a hacer muchas referencias respecto de lo que diga el plano. Ellos atienden una dirección, ojo, vamos a trabajar en tal lado, y de entrada para eso nos sirven los planos, para podernos ubicar o localizar respecto de cómo se va a desarrollar el proyecto. Entonces ellos interpretan fácil, bueno, vamos a trabajar para el caso, nosotros vamos a hablar siempre refiriéndonos a ejes, ¿sí? Ejes. Es decir, unas delimitaciones que vamos a entender desde los planos, qué es lo que a lo que se refieren o qué me indican. Entonces ellos ya entienden precisamente, vamos a trabajar entre el eje tal y tal, entonces en esa zona, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, aquí está el detalle de la columna, o aquí está el detalle de la viga, aquí está el despiece en estos planos de estructura respecto del refuerzo que le tenemos que meter a esa placa aligerada, si es que es una placa aligerada. También adicional de eso, cuál es la sección o la dimensión de ese elemento estructural en general. Toda esa información, ellos de entrada la pueden extraer de los planos. Uno se las transmite, uno la tiene que estar verificando como ingeniero. Pero
ellos en cualquier momento también tienen que esa referencia física para poder identificar. Entonces, ojo, si ellos, normalmente lo que son los oficiales o los maestros en construcción, perfectamente saben leer e interpretar planos. Entonces, si ellos lo hacen, pues más aún los ingenieros. Y en este sentido, normalmente cuando están en obra, los ingenieros tienden, sobre todo las últimas generaciones, tienden como a embolatarse al momento de estar desplegando un plano. De ahí la invitación a que en el momento que puedan, ya sean de los planos que yo les tengo por ahí en la biblioteca de Edmodo o cualquier otro plano al que puedan acceder, eso por la web pueden bajar cuanto plano gratis sin ningún problema. En el momento que puedan, imprímanlos. Es muy diferente el manejo, es muy diferente. Pero nosotros pues tenemos que estar, digamos, yendo de un lado para otro. Esta parte digital, nosotros la vamos a tener que trabajar muchísimo cuando podamos estar en oficina, pero no todo el tiempo cuando tenemos el desarrollo de una obra civil, nosotros podemos estar metidos en la oficina. Normalmente nosotros estamos para estar directamente en campo, si es el caso, ya sea como residente o contratistas, verificando de que las cosas cumplan lo que dicen los planos. Entonces, de eso, vamos a mirar bien qué es lo mínimo que tenemos que tener para poder iniciar un proyecto, ¿sí? Entonces, tenemos lo que son los estudios de suelos, fundamental, ¿sí? El estudio geotécnico con base en lo que determine el Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente, NSR10, título H, muy bien. Y a partir de allí existen otro tipo de diseños. Por ejemplo, para lo que tiene que ver con una construcción de vivienda, edificación de 1 o 2 pisos, una gran construcción en altura, un edificio, un centro comercial, cualquier cosa de estas, obligatoriamente hay que partir de un diseño arquitectónico. Los diseños arquitectónicos, los planos arquitectónicos, no es que específicamente los desarrollemos nosotros. Algunos de nosotros podemos de pronto tener algún estudio previo o de profundidad respecto a esos temas y tal vez sí poder incluso generar buenos diseños arquitectónicos, pero desde el punto de vista de marco legal, por lo menos en Colombia, lo que tiene que ver con diseños arquitectónicos solamente los puede firmar un arquitecto, ¿sí? Cuando estemos, digamos, participando en un proyecto desde el inicio, normalmente el procedimiento es que nos permitan, digamos, construir en el lote o en el terreno en el cual nosotros tenemos pensado proyectar o ejecutar el proyecto. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a tenerle que pedirle como permiso a cierta entidad que va a estar vigilando eso. Dentro de esas entidades de lo que hemos hablado está lo que es la curaduría urbana. Si no existe curaduría urbana en esa zona donde están, mínimo alguna oficina de planeación municipal, porque cercano a alguna alcaldía sí tiene que haber, ¿sí? Entonces, si no existe la oficina de curaduría urbana, la oficina de planeación municipal más cercana, es decir, a la que esté vinculada ese sector donde van a ejecutar el proyecto, ellos se encargarán de darle los parámetros mínimos que hay que cumplir en materia de urbanismo, ¿sí? Son unas normas de urbanismo. Entonces, dentro de esas normas, ellos van a exigir un poco de diseños, pero sobre todo lo que son los planos, que es el resumen de todo diseño. Se anexará obviamente un estudio de suelos, sí, claro que sí. Digamos, si es de ser el caso, no sea una obra tan voluminosa, incluso ellos tienen algo que denominan concepto de suelos, pero para ello de todos modos tiene que haber cierta exploración o cierta investigación de cómo se puede comportar el suelo en esa zona. Pero siendo más rigurosos con la ley, en el título H habla específicamente de los mínimos sondeos, ¿sí?,
que se deben realizar para cualquier tipo de construcción u obra civil. Eso depende tanto del tipo de obra que se vaya a ejecutar como de los niveles, es decir, qué tan alta va a ser esa construcción. Bien, dentro de la curaduría, ellos siempre nos van a exigir planos arquitectónicos. Nosotros, para poder construir cualquier edificación, vamos a requerir de unos planos arquitectónicos. En algunas de nuestras obras, adicional de los planos arquitectónicos, requeriremos de otra información, ¿sí? Pero básicamente siempre vamos a tener lo que son esto que debe contener cualquier diseño de arquitectónico para algún proyecto, que es una vista en planta, unos cortes, longitudinal, transversal, o los que se consideren necesarios, sí, adicionales, de fachadas, el frontal, posterior, lateral o ambos, y de cubiertas. Esa información mínima siempre se debe tener, sobre todo para lo que tenga que ver con edificaciones. Entonces, digamos que hacia allá es donde vamos, y por eso fue que los puse en ese primer trabajo, en ese primer contacto para algunos respecto de lo que es la construcción en general, de que intentaran desarrollar al menos la distribución en planta. ¿Sí? Nosotros sí, una distribución en planta debemos saberla. De pronto lo que nuestro conocimiento no está desarrollado es respecto de manejar cierta espacialidad, ciertas condiciones de iluminación y ventilación natural y de confort que deben manejar las viviendas. Eso, pues, digamos, esa parte socioantropológica y sociocultural que manejan los arquitectos para, digamos, entender qué es la necesidad o cómo se debe cubrir la necesidad de algún cliente o de alguna comunidad en materia de vivienda, para ellos, pues ellos sí la manejan, ellos sí estudian específicamente asignaturas para eso, para poder desarrollar esas habilidades. Pero nosotros, lo que sí es que no solamente en los planos, en lo que tenga que ver con la parte arquitectónica, vamos a tener vista en planta, vamos a tener cortes, vamos a tener fachadas y vamos a tener cubiertas. Adicionales de esos, según el proyecto, podemos tener muchísimos otros planos, pero mínimo para cualquier edificación hay que partir de esos conceptos. Entonces, ¿qué es una vista en planta? Fácil. Para quien aún de pronto no entiende muy bien lo que es una vista en planta, hagan de cuenta como si ustedes simplemente desde arriba se pararan y empezaran a mirar hacia abajo y logran determinar qué es todo lo que pueden identificar de un plano. Lo que es una vista precisamente en planta quiere decir de que usted está mirando desde arriba. Una vista posterior pues será mirando, por ejemplo, desde la parte posterior. Una vista en corte es, hagan de cuenta que esa construcción o esa obra, como si fuese un ponqué, lo pudiesen cortar y simplemente abren y pueden determinar qué es lo que tiene por dentro. Entonces, esto para el caso es un plano de vista en planta. Particularmente, hace referencia a lo que es una cimentación. Cimentación es todo aquello que vamos a requerir de la estructura para poder que interactúe las cargas provenientes de la estructura propiamente dicha y los esfuerzos que soporta el suelo, ¿sí? Es esa interacción entre el suelo y la estructura. ¿Que cómo identifico yo que eso es? Si no sé mucho todavía de identificar planos, los planos también tienen que ser muy solidarios con los que los observan. Es decir, debe darnos buena información. Un plano, por lo general, no importa si es de vista en planta, corte, fachadas y demás, siempre tiene que tener primero un marco. La cuestión visual tiene que ser ordenada. Tiene que tener algo que se denomina mancheta, es decir, la información del cliente o entidad contratante, de quién está diseñando allí, quién dibujó, cuántos planos son, a qué hace referencia específicamente ese planito.
Y obvio, según lo que estamos viendo, para cualquier proyecto son muchísimos planos. El orden de decir a qué están perteneciendo o a qué están haciendo referencia perfectamente nos indica en cuál plano o a qué otros planos debemos estar, digamos, llegando para sacar otro tipo de información. En este caso en particular, nosotros vemos una vista en planta. En la vista en planta yo puedo identificar perfectamente lo que son los ejes. Ojo, estos son ejes. ¿Sí? Esos son ejes. Los ejes es una marcación que atraviesa, digamos, un plano para poder después identificar por zonas a qué está haciendo referencia o en el momento de llevarlo a la práctica, es decir, de ejecutar la obra, que se puedan identificar y se transmita la misma información que está en los planos a escala real en el proyecto. Por ejemplo, vamos a observar este planito de cimentación, ¿sí? Y en la realidad, ¿cómo sería? Que es algo que vamos a trabajar apenas entendamos esta parte de los planos. Por ejemplo, aquí estamos en una vista en planta. Esto ya es al momento prácticamente de ir a construir en el terreno o en el lote destinado para ello. ¿Qué ocurre allí? Nosotros trasladamos información de ese plano a la realidad. Después de eso, nosotros podemos ya, según sea el tipo de proyecto, empezar a realizar cierto tipo de actividades. Pero básico por el momento, y noten aquí, por lo menos en este programa, si ya lo van a empezar a trabajar o los que lo dominan, él viene de una vez con el tipo de vistas normales que nosotros trabajamos. En este caso, de esa casita que ustedes pueden ver ahí, la vista en planta es como si nosotros la estuviéramos mirando por encima. Eso mismo es una vista en planta. Se entiende fácil con eso. Lo que es una fachada frontal, pues si yo me coloco en el frente de él, pues hacia dónde está mirando precisamente la vista de la persona, en este caso de nosotros, pues se está mirando exactamente lo que ve, es lo que se presenta en el plano. Y así con todas las otras vistas. Entonces nosotros esa información va a ser básica. Aquí más o menos como si ustedes vieran dónde estarían los ejes. Si no sabemos ubicar ejes, no vamos a poder trasladar a la realidad la información que está en el plano. Muy bien. En este caso nos dice incluso a qué hace referencia, cimentación. Ok. Para el caso, y que se vayan acostumbrando, dentro de todas las cimentaciones que hay, cuando uno lo que ve son como rectángulos o cuadrados, de una vez uno se imagina que está haciendo referencia al tipo de cimentación denominado zapatas, ¿sí? Las zapatas. Es decir, de este tipo. Elementos de cimentación como esos. Pero ojo, nosotros con la vista en planta, y esto sí lo tienen que saber desde expresión gráfica, nosotros en la vista en planta no podemos identificar las alturas de los elementos, ¿sí? Nosotros en la vista en planta, lo que son las alturas lo vemos como un punto, ¿sí? No podemos ver. Para ello, obligatoriamente requerimos de detalles o cortes, ¿sí?
para identificar cómo son esos elementos realmente en materia de altura y perfiles. Los ejes, ¿para qué se utilizan? Precisamente para identificar o localizar fácilmente lo que son, digamos, partes importantes de la estructura. Lo típico o normalmente que se acostumbra es que van a estar nombrados por un lado, por una dirección con letras y por otro lado con números, ¿sí? Notamos que por todo este lado lo que tenemos son números. Entonces, esto de letras y números es para poder, digamos, identificar fácilmente o no confundirnos al momento de estar trasladando información. ¿Qué debemos hacer? Típico, es decir, lo más común que se presenta es que los ejes que son nombrados con letras, están haciendo referencia es a ejes de partes estructurales que son de carga, es decir, de esos componentes estructurales que van a estar precisamente ayudando a transmitir y soportar cargas. Entonces, básicamente, esos son los ejes cuando se utilizan letras. Ahora bien, que se puede utilizar los que están verticales con letra y los que están horizontales con números y viceversa, sí. Depende del tipo de diseño, depende de las condiciones a lo que quieran hacer referencia. Pero normalmente los ejes denominados con letras hacen referencia a lo que son la parte de la estructura de carga, ¿sí? Y los ejes que están denominados con números son o hacen referencia normalmente a lo que tiene que ver con la parte de rigidez de una estructura, ¿sí? Es decir, ese componente de... Ingeniero, ¿Sí? disculpe, ¿puede repetir otra vez lo de los números y las letras, por favor? No la entendí bien. La parte de los ejes son una clasificación en letras y otra clasificación en números. Normalmente las letras se acomodan en los ejes que corresponden a la parte de la estructura que es de carga, ¿sí? ¿Sí? La parte que más de transmisión y que soportan cargas dentro de la edificación o la obra civil. Normalmente es así. Y los ejes numéricos que tienen que ir en la otra dirección, ¿sí? Una dirección es horizontal y la otra vertical. Los que vienen en la otra dirección, pues si ya tenemos las letras, serán los números. Y los números normalmente corresponden a lo que son los ejes de rigidez de la estructura. Si recordamos de pronto uno de los videos que vimos la vez pasada, ahí venía específicamente de que era bueno colocar muros unos perpendiculares a otros, para cuando venga el sismo, si viene en cierta dirección, tenga, digamos, le colabore a que no se caiga en la otra dirección. Eso mismo es aquí. Eso puede variar, depende del diseñador, ¿sí? El diseñador de pronto nombra todos los de rigidez como letras y los de carga como números. Puede ser. Pero ustedes, en general, a medida que van, digamos, trabajando en proyectos de construcción y analizando planos, ustedes también pueden identificar perfectamente si son de carga o si son de rigidez. Por ejemplo, en este tipo de plano, ¿por qué sí está correcto decir de pronto que estos son los de rigidez? Primero, pues para lo que se compone aquí, ese lote es de tipo rectangular. Normalmente las edificaciones se desarrollan de esa configuración geométrica, es decir, rectangular, de un frente que no es de gran longitud, pero el fondo sí. Normalmente equivale a 3 veces lo que es el frente, compone el fondo, Ingeniero, normalmente, ¿sí?
Pues yo había entendido, o sea, nos habían dicho, o sea, como una explicación del ingeniero que nos dio, fue que también las letras nos ayudan a identificar el frente del diseño, pero no sé qué tan cierto ¿Cómo, sea, cómo? No, porque no le entendí. es que, o sea, un ingeniero nos había dicho que también, digamos, las letras Sí, nos ayudaban también a identificar el frente por ejemplo, aquí de esa estructura, de ese edificio. sí. Entonces, no tenía bien claro que servía para ver lo que era rigideces, los números. Lo que pasa es que, digamos, el frente, por lo general, por ejemplo, en este caso, esta edificación, con eso último que les estaba diciendo, pues también se puede verificar de que el frente queda en esta zona. Ojo, pero igual nosotros, los componentes de los ejes se repiten en la parte al final del plano, es decir, nosotros colocamos letras acá y las mismas letras en la misma configuración que las tenemos acá, en este caso A, B y C, también las colocamos acá. Y eso no me indica de que aquí sea el frente, ¿sí? Nosotros normalmente vamos a requerir de planos y localizaciones donde nos indican para dónde es el frente. O sea, no necesariamente es eso. Lo que ocurre es que comúnmente, como es la configuración casi siempre de este tipo rectangular, lo que tiene que ver con estructura, la parte más larga, ¿sí? La parte más larga normalmente es la que constituye la parte de lo que tiene que ver con la estructura de carga, ¿sí? Y la otra, la más corta, normalmente es la estructura de rigidez. Puede que varíe, depende del diseñador, pero todo esto adicional de la información básica que uno puede encontrar en un plano, normalmente viene acompañada de algunos textos, es decir, de algunas especificaciones o algunas configuraciones de qué o cómo me voy a encontrar cosas dentro de ese plano, ¿sí? Cada diseñador tiene, digamos, su estilo propio de identificación de ciertas cosas en sus planos. Cada quien a medida que va empezando a diseñar, pues se acostumbra como a tener unos mismos parámetros para no estar, digamos, cambiando metodologías de un diseño a otro. Entonces, más o menos se estandariza. Pero entre un diseñador y otro diseñador, la configuración puede ser diferente. Pero ellos dentro de sus especificaciones, y una especificación es un texto que viene dentro del plano y me indica algunas cosas adicionales que de pronto no son tan fáciles de captar en el planito propiamente dicho, ¿sí? Por ejemplo, dentro de especificaciones, por aquí dice traslapos en los extremos donde los estribos están más confinados. Algo como eso. Eso es una, digamos, una especificación adicional. Entonces, mínimo lo que tienen que saber es que existen los ejes. Que los ejes en un sentido serán numéricos y en el otro sentido serán en letras. Eso es fundamental, no importa el tipo de plano o diseñador que sea. Y normalmente los que son denominados con letras van a hacer referencia a los ejes de carga y los que son numéricos van a hacer referencia a los ejes de rigidez. Pero no necesariamente, ¿por qué? Porque existen, por ejemplo, algunas de las estructuras, muy seguramente ustedes les enseñarán a diseñarlas, o por lo menos se las nombrarán, que son diseños de carga en dos ejes, es decir, lo que son, por ejemplo, las placas armadas en dos direcciones. Entonces quiere decir de que asume carga y distribuye carga en ambas direcciones. Por tanto, allí no se cumpliría específicamente de que las letras son solamente las de carga, porque no todos serían letras. Y eso es lo que no se puede porque se genera confusión. Básico es que en una dirección van a ser números y en la otra dirección van a ser letras. ¿Listo? Vamos a necesitar entonces lo que son cortes para poder identificar alturas. Siempre deben venir de, planos de cortes, ¿sí?
otros tipos de planos, por ejemplo, lo que tenga que ver con la parte estructural, ¿sí? En la parte de estructuras, adicionalmente, vendrá algo que se denomina planos de despiece. Y los planos de despiece precisamente me indican, me enseñan, me ilustran cómo es la distribución de los refuerzos, sobre todo cuando estamos hablando de concreto reforzado. Pero si estuviésemos de pronto con alguna estructura metálica, es decir, que esto fuese de pronto algún coliseo y que su cubierta esté diseñada de esa forma, con ese tipo de estructura, pues aquí lo que vendría serían los detalles o despieces de esa estructura metálica, ya sea que sean, digamos, perfiles, tubos, ¿sí? Cualquier elemento de los que son de tipo metálico que podemos utilizar para las estructuras. En esos detalles también se observan perfectamente lo que son los ejes. Es decir, esa información básica original es para que se mantenga a lo largo del proyecto, tanto en lo que tiene que ver con la parte arquitectónica como en la parte estructural. ¿Sí? Es para poder identificar y, digamos, hacer el paralelo entre unos y otros elementos, entre unos y otros diseños. De esos planos que se denominan planos de despieces, donde observamos un poco de numeritos y eso pues lo vamos a aprender muy bien, qué tipo de información es lo que me está dando allí. Esto normalmente es a lo que ustedes terminan de realizar cuando están viendo la línea de estructuras. La línea de estructuras, cada diseño que ustedes hacen y como se hace énfasis en concreto reforzado, pues hará, digamos, tendrán que sacar algunos planos que son detalle de la sección, por ejemplo, como esta, ¿sí? Y hará referencia a qué tipos de refuerzos y su localización, longitud, ¿sí? Dentro de ese elemento estructural. Eso es todo lo que ustedes hacen con cálculos, simplemente que termina traduciéndose o se resume en un planito. Todo esto, toda esa información que observamos aquí, obligatoriamente debe proceder de unas memorias de cálculo. Pero para el caso nadie está revisando memorias de cálculo en un proyecto cuando ya se está ejecutando. No, la revisión ya se tuvo que haber hecho previamente y es solamente sobre los planos que vamos a interpretar qué es lo que vamos a colocar en esas obras, en esas localizaciones del proyecto. Todos esos detalles adicionales del refuerzo son necesarios, son requeridos no solo para nosotros los ingenieros, sino también para nuestros trabajadores. Ya sea que se vaya a realizar, digamos, esto es un estribo o un fleje, según sea el caso, es una parte de refuerzo, una longitud de una varilla, y se le va dando forma para poder que haga parte de algo que es la estructura del concreto reforzado. Lo vamos a mirar con más detalle más adelante, entendiendo bien qué es cada una de esas partes. Pero por ahora es como para entender de que esa información debe aparecer y la podemos incluso extraer de lo mismo que viene en los planos. Sin esa información, nosotros no podríamos sacar cálculos de cantidades de obra, por ejemplo, de estructura. Entonces, por eso sí tenemos que saber interpretar muy bien qué es lo que me está ofreciendo el plano y poderme localizar o ubicar según cómo están los ejes. Ya que ya se va a cerrar esta sesión, ya les envío el nuevo link. Perfecto, señor, muchas gracias.